Buenos días, vamos a empezar la escuela de verano de hoy. Bueno, yo me llamo Cristina Puente, soy R2 Plus, ya me quedan días para ser R3 y os voy a hablar del bajo nivel de conciencia y del síndrome confusional agudo. Son dos temas en uno y son dos temas arduos, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir a lo importante y cualquier cosa pues me preguntáis, ¿vale? Entonces, empezamos por el bajo nivel de conciencia. Este es el índice que vamos a seguir durante la charla. Y empezamos. ¿Qué es la consciencia? La consciencia es la capacidad de los seres vivos para reconocer la realidad y relacionarse con ella. Por lo tanto, ¿qué es el bajo nivel de consciencia? La ausencia de respuesta a estímulos o la ausencia de respuesta a la realidad. Términos que se han utilizado anteriormente como coma, estupor, letargia, se han dejado de utilizar en la actualidad y se aboga más por describir lo que vemos directamente en el paciente. Por definición, el bajo nivel de conciencia es una emergencia médica, ya que puede implicar incapacidad para mantener la vía aérea permeable, por lo que es muy importante identificar y valorar de forma rápida a estos pacientes. Entonces, voy a hablar de la escala de Glasgow, que yo creo que os la deberíais de saber todos mejor que yo por el MIR, que lo que hace la escala de Glasgow es evaluar la respuesta ocular, motora y verbal a estímulos auditivos y somatosensoriales. Lo que está entre paréntesis es la descripción de lo mismo. La O de ocular, el número que se le va a dar, la V de verbal, el número que se le va a dar y la M de motor y el número que se le va a dar, ¿vale? Los estímulos que vamos a dar a nuestros pacientes van a ser de forma progresiva, ¿vale? Primero les vamos a hablar con voz normal. Josefa, ¿cómo se encuentra? Luego vamos a aumentar el tono de voz. Josefa, ¿cómo se encuentra? Luego vamos a intentar estímulos táctiles moviendo al paciente para estimularle y si con esto no reacciona, pues vamos a pasar a los estímulos dolorosos. En la región supraorbitaria podemos aplicar, en el ángulo de la mandíbula, ¿vale? Un Glasgow por debajo de 8 ya se consideraría un coma profundo. Esto que implica que aquí ya hay peligro de no control de la vía aérea, por lo tanto, habría que intubar. La regla mnemotécnica, para que os acordéis, es underate, intubate, ¿vale? Esta escala está validada para traumatismo craneoencefálico, para la subaracnoidea y para la meningoencefalitis. Es una escala pronóstica. Cuanto más baja, pues peor el pronóstico del paciente, pero tiene limitaciones, ya que no es una exploración neurológica completa ni se va a evaluar el tronco, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito a lo básico, la anatomía y la fisiopatología del bajo nivel de conciencia. ¿Qué estructuras están relacionadas? Pues el sistema reticular activador ascendente que se encuentra a nivel del tronco encefálico y la corteza cerebral a nivel de ambos hemisferios. ¿Cómo funciona? Pues mediante la recepción de los estímulos por el sistema reticular activador ascendente se van a llevar a cabo proyecciones difusas para activar la corteza bihemisférica, para integrar toda la información y para permitir que el sistema nervioso en vigilia funcione de forma correcta. ¿Cuándo se va a producir el bajo nivel de conciencia? Cuando va a haber una lesión en el tronco del encéfalo, cuando va a haber una lesión difusa en ambos hemisferios o cuando va a haber una lesión en un hemisferio lo suficientemente importante como para que genere compromiso del hemisferio contralateral o del tronco, por ejemplo, una herniación, ¿vale? En cuanto a la etiología, múltiples causas, desde causas no estructurales como tóxico-metabólicas, farmacológicas, infecciosas, autoinmunes, ¿vale? A causas estructurales, generalmente vasculares, tumorales, traumáticas, infecciosas como abscesos, ¿vale? Os dejo varias tablas, esta es la tabla del up-to-date y estas dos tablas están sacadas de unos libros para que cuando tengáis la presentación las leáis con calma, ¿vale? Y luego, importante que aquí es donde más voy a centrar la charla del bajo nivel de conciencia, en la evaluación inicial. Cuando nos enfrentemos a un paciente con bajo nivel de conciencia, lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilos y ser sistemáticos, ¿vale? Lo primero, el ABCD y la toma de constantes, temperatura, tensión, frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria y la glucemia capilar, ¿vale? Sacaremos en ese momento un GEM y la analítica que nos la sacarán las compañeras de enfermería y el electro. Entonces, repasando el ABCD, el A, pues permeabilidad y defensa de la vía aérea, si hay que intubar o no y tener en cuenta en estos pacientes que pueden haber sufrido un traumatismo craneoencefálico. Entonces, si tenemos la mínima duda, pues hay que inmovilizarles el cuello. La respiración, pues ver la dinámica de la misma, la frecuencia respiratoria, con el GEM arterial, pues ver si está en hipoxemia, si está en hipercapnia, valorar si hay que dar oxigenoterapia, incluso ventilar al paciente. La C, la tensión, la frecuencia, poner vías, ver si está hipotenso, pues hay que ponerle suero, ver si está hipertenso, pues habrá que poner antihipertensivos, ¿vale? La D, el Glasgow, la exploración neurológica así rápida con las pupilas y las asimetrías groseras, y la E, pues ver la temperatura y las posibles lesiones que pueda tener nuestro paciente. El GEM, que es la gasometría venosa que ya habéis visto todos en la urgencia, pues es un ticket que nos da muchísima información. Si el paciente tiene anemia, si tiene el láctico alto, si tiene alteraciones en el equilibrio ácido-base o diselectrolitemias, ¿vale? Y luego el electro, pues valorar si a lo mejor tiene un infartazo increíble el señor, pues el bajo nivel de conciencia estará
secundario a la hipovolemia que le produce el infarto, ¿vale? Y luego una vez que ya tenemos lo rápido y lo fundamental hecho, pues ya es cuando nos vamos a parar a ver dónde se localiza la lesión y cuál es la causa de nuestra lesión. Aquí abajo os dejo el algoritmo que luego ya me extenderé en él, que es en el algoritmo de nuestro manual. Entonces, lo primero, la anamnesis. ¿A quién le vamos a preguntar? Pues a los testigos que hayan estado durante el cuadro, a los familiares, al personal de emergencias, ¿vale? Importancia de los antecedentes médicos, pues es un epiléptico conocido. Si es un oncológico, pues que puede estar justificado todo porque tenga metástasis a nivel cerebral, hepatopatía, una cefalopatía hepática. Esto ir preguntando y ir afianzando lo máximo posible los datos, ¿vale? El consumo de medicación, ya bien sea porque el paciente consume X medicación o porque no ha recibido su medicación, al igual que con los tóxicos que pueda tomar, ¿vale? Pues esto, la labor importante de todos los resis, pero sobre todo vuestras en la urgencia, revisar el MUP y las prescripciones cerradas, ¿vale? Porque aunque no lo tenga abierto, el paciente puede haber tenido una prescripción de benzodiazepinas y tenerlas en su casa, ¿vale? Luego, el entorno del paciente, lo mismo, pues consumo si hay blisters vacíos, si hay datos de que ha podido tener un traumatismo, si hay gases en el ambiente, ¿vale? Síntomas asociados, fiebre, cefalea, focalidad neurológica y muy importante establecer la cronología del cuadro. Si ha sido algo abrupto, nos puede orientar más a que es una causa vascular o un estatus epiléptico. Si es progresivo, gradual, algo infeccioso, algo tóxico metabólico, algo inflamatorio, algo tumoral, ¿vale? Y fluctuante también es típico de tóxico metabólico o de crisis epilépticas que pueden salir, entrar todo el tiempo los pacientes. En cuanto a la exploración física, una exploración física completa, ¿vale? Tanto auscultación como neurológica, que nos vamos a centrar luego, pero quiero destacar la importancia de los signos vitales, sobre todo pues si el paciente tiende a la hipertensión, tiende a la bradicardia, tiende a la hipotermia, pues que recordemos los síndromes anticolinérgicos, el hipertérmico maligno, que no me voy a meter en ellos, pero os dejo aquí la tabla para que la tengáis a mano. ¿Vale? También la importancia de la inspección, ver en la piel a los pacientes por si tiene estigmas de endocarditis, púrpuras, vasculitis, los típicos hematomas en región mastoidea por si es una fractura de cráneo, ¿vale? Luego el meningismo, destacar que muchas veces cuando el coma es muy profundo puede estar ausente y que los patrones respiratorios al uso, el Cheyne-Stokes, el Kussmaul, ya no se usan tanto como localizadores porque muchos trastornos tóxico-metabólicos los pueden simular, ¿vale? La auscultación cardiopulmonar, pues si escuchas el soplazo de tu vida, pues que tiene un infartazo con una insuficiencia vital y que nos pueda estar justificando todo. Y luego la neurológica. Ya hemos hablado del nivel de conciencia con el Glasgow y ahora me voy a centrar un poquito en lo rápido que hay que ver en estos pacientes, ¿vale? La respuesta motora, pues ver si tiene algunos movimientos espontáneos, temblores, mioclonías que nos orienten a algo tóxico metabólico, o si ves que hace una mioclonía con un brazo y con el otro no, pues a ver si hay alguna lesión de primera motoneurona, ¿vale? Y luego los movimientos provocados. Importante explorar tanto el tronco como los pares craneales, porque muchas veces podemos tener una asimetría facial y en el cuerpo no, ¿vale? Y intentar aplicar los estímulos en las zonas centrales para ver bien si hay algún tipo de asimetrías, ¿vale? Entonces, la posición de decorticación, que está puntuada como un 3 en el Glasgow, y de descerebración, que está puntuada como un 2, pues implica mayor profundidad y peor pronóstico del coma, pero recordar que la peor de todas es la ausencia de respuesta a cualquier estímulo, ¿vale? Las pupilas. Vale, la fisiología de las pupilas. Esto es importante porque muchas veces pues, se nos olvida y tenemos que tener en cuenta que la midriasis está producida por el sistema nervioso simpático. El territorio, la vía del simpático es muy larga, va del hipotálamo, baja a la médula, sube por el ganglio cervical superior y luego acompaña al territorio vascular, ¿vale? Cuando hay una afectación del simpático, se va a producir el síndrome de Horner, básicamente una miosis. Si es un síndrome de Horner completo, pues acompañará de la disminución de la hendidura palpebral y de la inyección conjuntival. Y luego, por otra parte, la miosis va a estar llevada a cabo por el parasimpático, con el mesencéfalo y el tercer par, ¿vale? Y la lesión va a producir la midriasis. Importante que las fibras parasimpáticas del nervio van a ir por la periferia, ¿vale? Que esto ahora sabemos por qué lo digo. ¿Vale? Y luego el reflejo fotomotor, que las aferencias van a ser recibidas por el nervio óptico, van a englobarse aquí en el núcleo de Dinger-Westphal, el núcleo pretectal y todo en ambos lados, y luego ya va a ir la eferencia por medio de los dos tercer par. Vale, entonces, ¿qué vamos a valorar en las pupilas? El tamaño, la simetría y ambos reflejos, el directo y el consensuado. En las encefalopatías metabólicas destacar que al principio pueden estar normal, pero cuando es algo más avanzado puede haber una miosis bilateral, ¿vale? Al igual que en el consumo de tóxicos, que es lo que deja la tabla especificada aquí, al igual que una lesión diencefálica. Si hay una miosis unilateral,
pues sospechar que hay un daño simpático ipsilateral en cualquier localización del territorio que abarca, ¿vale? Si hay una midriasis bilateral reactiva, pues simpático-miméticos, cocaína, anticolinérgico, importantísimo en estos pacientes. Si hay una midriasis unilateral reactiva, pues va a haber una afectación del parasimpático del tercer par, que como está en la periferia, pues va a ser una causa compresiva, ¿vale? Y aquí vamos a sospechar una compresión por un aneurisma de la comunicante posterior o una hernia uncal incipiente, ¿vale? En cuanto a la mirada y los movimientos oculares, ¿vale? Entonces, ¿quién se va a encargar de que la mirada esté centrada y de estos movimientos oculares? Pues el área hemisférica frontal, que se va a encargar de mirar hacia el lado contralateral, que es lo que intento hacer en este esquema, dibujo muy mal, pero creo que es un poco representativo, ¿vale? La corteza va a mirar hacia el lado contralateral y el tronco va a mirar hacia el lado ipsilateral, ¿vale? Los núcleos de todos los oculomotores y el fascículo longitudinal medial. Si no hay lesión estructural, los ojos se encuentran en posición media y conjugada y hay Robin. Robin es el movimiento horizontal, que es el que nos gusta. El que no nos gusta es el vertical, al igual que en el vértigo central, pues cuando hay un nistagmo vertical, esto nos asusta más, ¿no? Entonces, si hay una desviación oculocefálica al lado contrario de la hemiparesia, o sea, los ojos nos van al contrario de la hemiparesia, pues la lesión va a ser cortical, es decir, el paciente está mirando a la lesión. Pero si hay una desviación oculocefálica al lado ipsilateral de la hemiparesia, es decir, que huye, o sea, que mira hacia el mismo lado de la paresia, huye de la lesión es troncoencefálica. Esto es un poco difícil de entender, pero cuando os paréis a sentarlo veis el dibujo y yo creo que os va a quedar claro, ¿vale? Luego, los reflejos oculomotores y vestibulares del tronco. Aquí no me voy a meter mucho, pero básicamente los oculocefálicos, si yo giro la cabeza del paciente hacia el lado derecho, sus ojos van a ir hacia la izquierda. Si eso ocurre, es que el tronco está conservado. Si son los ojos de muñeca que va a mirar directamente a donde yo le giro la cabeza, eso es que va a haber afectación del tronco. Y lo mismo con el vestibular. Cuando le echo agua a un oído, el nistagmo va a ir hacia ese oído. Y si no ocurre eso, es que no está integrado el tronco, ¿vale? Entonces, este es el algoritmo que vamos a seguir para el bajo nivel de conciencia, ¿vale? Hasta aquí ya hemos hablado del ABCDE y ahora, muy importante, vamos a hablar de las causas rápidamente identificables y tratables, que es el protocolo GETO, ¿vale? Es una regla mnemotécnica con el diagnóstico de las causas y el tratamiento, ¿vale? Entonces, pues la glucemia, ¿cómo la vamos a medir rápidamente? Con la glucemia capilar. Esto va a ser prácticamente en el box 0. La hiperglucemia, pues puedes comenzar con la perfu o la hipoglucemia pues con el glucosmón. Importantísimo, siempre que haya una hipoglucemia, antes de suplementar con glucosa, la tiamina para evitar el vernix, ¿vale? La hipercapnia, pues el GEM, ventilación mecánica no invasiva. La temperatura, pues lo tenemos con las constantes y pues el tratamiento que corresponda. Electrolitos, pues en el GEM lo vemos, pues el tratamiento que corresponda. Los tóxicos, orina, alcoholemia, pupilas, pues con el alcohol primero la tiamina y luego el suero y luego para los opiáceos se va a utilizar la naloxona, que estas son las dosis en bolo que se suelen utilizar, y para las benzodiazepinas el flumacenilo. Cuidado con el flumacenilo porque disminuye el umbral convulsivo y el paciente nos puede convulsionar, ¿vale? Luego el trauma, pues vas a hacerle el TAC y luego el tratamiento va a ser específico, y otras causas como ictus, epilepsia, que el tratamiento va a ser específico, ¿vale? Entonces, ahora nos encontramos en esta parte del algoritmo, ¿vale? Si nuestro paciente tiene focalidad neurológica o datos de hipertensión intracraneal, vamos a hacer un TAC urgente, ¿vale? Vamos a hacer el angiotac, los troncos, si tenemos una sospecha de ictus isquémico y si todo perfecto, pues lo diagnosticamos y chimpum. Pero ¿qué pasa si no tenemos la focalidad neurológica? Pues nos vamos a plantear pues, si tenga meningismo, si es una causa desconocida o algo tóxico metabólico. Si no tenemos claro con todas las analíticas que hemos hecho en la exploración y la anamnesis qué es, pues vamos a tenerle que pedir un TAC. Pero ¿qué pasa si no tenemos nada en el TAC? Pues ¿qué puede ser? Puede ser una causa endocrino-metabólica que no hayamos estudiado o que en la que no hayamos pensado. Entonces aquí ya nos paramos a sacar lista y pensamos, pues hormonas tiroideas, la insuficiencia suprarrenal, un ictus isquémico en territorio posterior que muchas veces no se puede ver en el TAC, pues habrá que hacer los troncos o una resonancia magnética de la zona. Si puede ser una crisis comicial, un estatus epiléptico no convulsivo, pues habrá que hacer un electroencefalograma. O si es una meningitis tanto infecciosa como autoinmune inmunomediada relacionada con procesos oncológicos, pues cultivar punción lumbar y tratamiento antibiótico o tratamiento de la causa porque parece que mejora el pronóstico, ¿vale? Importantísimo, antes de cada punción lumbar hay que tener una prueba de imagen porque si no se nos pueden herniar los pacientes. Entonces, resumen, tratamiento de la causa,
Y el famoso cóctel del coma, que si naloxona, flumacenilo, tiamina, glucosa, pues se acepta de entrada la tiamina y la glucosa, pero hay que ser un poco más restrictivo con la naloxona y con el flumacenilo siempre y cuando se tenga la sospecha de que se toma esa medicación, ¿vale? Si no, no se suelen usar así a lo loco, ¿vale? Y recordar que la fiebre puede empeorar el daño cerebral en datos de isquemia y que hay que poner antitérmicos o antibioterapia en función de la sospecha, ¿vale? Hasta aquí, bajo nivel de conciencia. ¿Dudas, preguntas? Caso clínico. De aquí. Vale, pues es Verónica, 34 años, antecedentes personales, no alergias, trastorno límite de la personalidad, trastorno ansioso depresivo en seguimiento por psiquiatría, en tratamiento por escitalopram y lorazepam a demanda. Acude a urgencias traídas por el SAMUR, por bajo nivel de conciencia. Entra al box 0. ¿Qué hacemos? ABCD. Vale. Bueno, vía aérea. Vale, ABCD, le sacamos un G, electro, orina y preguntamos a la familia. Te digo solo, está estable hemodinámicamente, no me abre los ojos, emite sonidos y retira el dolor. Ayuda con el Glasgow. A ver, no abre los ojos, sonidos y retira el dolor. Espera que lo pongo. No abre los ojos. Retira 5 y el otro que he dicho que sonidos. Vale, o sea que le sale. Me agobio, o sea, hay que intubar. Y llega este, porque claro, ¿qué sospecháis? Pero me llega este gen. Cetoacidosis diabética grave. La doctora García nos lo va a dar una charla preciosa el día 20. Pero claro, no hay que juzgar ni hay que prejuzgar. O sea, sí que es verdad que tiene los antecedentes de consumo de los fármacos, pero siempre hacer el protocolo porque si no hiciéramos el protocolo, la glucemia nos pasamos, ¿vale? Vale, descanso, bebo agua y sigo. Un tema arduo, pero luego con las diapositivas os apañaréis. Vale. Síndrome confusional agudo. Este es el índice que vamos a seguir y empezamos. Síndrome confusional agudo igual a insuficiencia cerebral aguda. ¿Vale? Es un problema muy frecuente, pero que no siempre reconocemos, evaluamos ni manejamos de la forma apropiada. ¿Vale? Entonces, importante la sospecha, el manejo y esta parte de la charla es fundamental. ¿Vale? Se define como una disfunción cerebral orgánica caracterizada por una alteración de la consciencia, del pensamiento y de la atención, habitualmente acompañado de alucinaciones y de ideas delirantes de aparición brusca y de curso fluctuante. ¿Vale? Es secundaria prácticamente siempre a una causa aguda orgánica, farmacológica o a cualquier cosa subyacente. ¿Vale? La DSM-5 requiere la presencia de todos la define con la presencia de todos estos criterios, ¿vale? La alteración de la conciencia y de la alteración de la atención y en la conciencia, que ocurre de forma aguda y fluctuante, con una alteración cognitiva adicional en la memoria, en la orientación, en el lenguaje, que no sea explicable por otro trastorno neurocognitivo como una demencia, que las alteraciones no ocurran en contexto de un bajo nivel de conciencia o un coma y que haya una causa orgánica subyacente. ¿Vale? Una enfermedad médica, una intoxicación, una abstinencia, ¿vale? Hay un New England del 2017 del delirium en los pacientes hospitalizados que está muy interesante, que os recomiendo que os leáis, en el que me he basado para hacer la presentación. Hay otra, al igual que la DSM-5 tiene sus criterios, hay otra escala que es el CAM, en el que tiene que tener cambio en el estado mental agudo y fluctuante e inatención, esas siempre, y aparte un pensamiento desorganizado o una alteración del nivel de consciencia, ¿vale? Y una sensibilidad y una especificidad muy alta, y este tipo de escala suele utilizarse para confirmar el síndrome confusional agudo y si tenemos un paciente con alto riesgo de desarrollarlo, pues para ver si lo ha desarrollado, ¿vale? Para sospechar, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Pues si se ha sentido confuso, si en algún momento se ha sentido que no está en el hospital, si ve cosas que no son, para valorar el estado mental, ¿vale? Y ver si hay fluctuación en la misma. ¿Cómo exploramos la atención? Pues preguntándole los meses del año, los días de la semana hacia atrás, restando de 100 en 3 todo el rato, ¿vale? Ver si el paciente le dices que te diga los días de la semana y te empieza fulanita ve un perro, pues
está inatento, ¿no? O tiene un pensamiento desorganizado, ¿vale? Entonces, la fisiopatología del cuadro es desconocida. Hay una afectación difusa del cerebro, pero no se tiene muy clara la causa. Hay autores que hablan de neuroinflamación, puede haber una alteración en los neurotransmisores con un déficit de acetilcolina y un exceso de dopamina, pero lo que sí que se tiene claro es que es una consecuencia fisiológica directa de una patología médica, de uso de fármacos, de exposición a tóxicos o multifactorial sobre un cerebro enfermo, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos un síndrome confusional agudo hay que buscar la causa subyacente, ¿vale? Es muy frecuente. 1/3 de los pacientes por encima de 70 años hospitalizados tienen un confusional. La mitad de los pacientes lo presentan al ingreso y la otra mitad lo pueden presentar durante la hospitalización. Y no siempre es transitorio. Un 45% lo pueden presentar al alta, ¿vale? Es un factor de riesgo independiente de mortalidad con una ratio de 2 y tiene implicación pronóstica, ya que puede acelerar el deterioro cognitivo hasta 3 veces, ¿vale? Y tenemos 2 tipos de síndrome confusional aguda. El hiperactivo, el abuelito agitado, 25%. El hipoactivo, el abuelito dormido todo el día, 75%. Estos tienen peor pronóstico porque se reconoce peor, ¿vale? Un JAMA de este año, de junio, que es una revisión sistemática de los factores de predisposición y precipitantes, ¿vale? En cuanto a los factores predisponentes, son las características de nuestros pacientes que hacen que tengan más predisposición al desarrollo del confusional, o sea, las características basales que lo van a hacer más probable. Se describen que hay 33, en esta revisión, que hay 33 factores predisponentes, ¿vale? Pero quiero destacar estos, que son los que habitualmente se suelen comentar, ¿vale? Sexo masculino, la edad por encima de 65 años, antecedentes de síndrome confusional agudo en el pasado o de enfermedad neurológica, la situación basal, que tengan deterioro cognitivo, que tengan déficit visual o auditivo, múltiples comorbilidades, la gravedad de las mismas, que estén deshidratados y desnutridos, que tengan polifarmacia o abuso de alcohol, ¿vale? Y muy importante también el nivel de educación. Pero sobre todo destacar la edad, los antecedentes de enfermedad neurológica, los antecedentes de delirium, el antecedente de demencia y los antecedentes personales y la gravedad de los mismos. Y por otro lado tenemos los precipitantes, que son los desencadenantes, o sea, lo que le pasa de forma aguda al paciente para que desarrolle síndrome confusional. Entonces, esto es importante. Predisponente, lo que tenga el paciente basal que va a favorecer el desarrollo, y desencadenante o precipitante, lo agudo que le va a meter en el confusional. Se describen 112 predisponentes, o sea, precipitantes, ¿vale? Pero quiero destacar los siguientes. Enfermedades agudas, cerebrales o sistémicas, infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, patologías cardiopulmonares, exacerbación de las enfermedades crónicas, retención aguda de orina y fecaloma, mal control del dolor, alteraciones sensoriales, que no tengan sus gafas o sus audífonos, ¿vale? Y los fármacos. Lo mismo, cualquier fármaco puede ser responsable del delirium, y cuidado con los fármacos que le faltan al paciente, ¿vale? Y cuidado con las benzodiazepinas porque nuestros abuelis los meten en confusión, ¿vale? Y los factores ambientales, pues que tengan las contenciones, las vías, pues también los pueden agitar. Esta es una tabla del UpToDate con los fármacos que están en relación con el confusional, y aquí una pequeña regla mnemotécnica también para que no os olvidéis de ninguna de los precipitantes, ¿vale? Entonces, destacar que un abuelito que tenga muchos factores predisponentes, cualquier mínimo precipitante le va a meter en confusional. O sea, una infección de orina nos puede meter al abuelito en un confusional, que es lo más frecuente, ¿vale? Entonces, en cuanto a la evaluación, el diagnóstico del síndrome confusional es clínico, para identificarlo y para ver la causa subyacente, ¿vale? Es muy importante historiar al paciente, pero como generalmente nos va a colaborar poco, nos tenemos que apoyar en los familiares y en el entorno cuidador. Hay que preguntar siempre por la situación cognitiva o emocional previa, ¿vale? Para distinguir que no sea un confusional o una demencia en progresión, ¿vale? Y preguntar por la cronología del cuadro. Y aquí, estas preguntas que tengo aquí, pues es lo mismo que nos refleja el CAM y la DSM-5, ¿vale? Si hay un cambio agudo, si hay fluctuante, si hay problemas en la focalización de la atención, que esto generalmente es lo primero que detectan los familiares, si tiene un pensamiento desorganizado e incoherente, si tiene alteración en la memoria del lenguaje, alteración en la percepción, alteración en la conducta o en el ánimo, que si nos empieza a agitar el abuelito por la noche, que ve perros, que habla de ordenadores cuando no tiene sentido, ¿vale? Alteración en el ciclo sueño-vigilia, que por la noche fiesta y por la mañana resaca, ¿vale? En la orientación y alteración del nivel de consciencia, ¿vale? Que esto junto con la inatención suele ser el primer signo, ¿vale?
Aquí os vuelvo a poner el CAM y luego importantísimo, lo mismo que para el bajo nivel de conciencia. La anamnesis por aparatos detallada siempre que se puede y farmacológica. La exploración física general siempre que os llamen por un abuelito o por una persona agitada, las constantes las tenéis que tomar. Y la exploración neurológica para descartar focalidad y ver si tiene alguna otra pista que nos pueda orientar a la causa. Entonces, si con la exploración y con la anamnesis no llegamos a ver cuál es el desencadenante de nuestro síndrome confusional, pues hacemos pruebas complementarias, ¿vale? Cuando no tenga claro si es un confusional o la causa desencadenante. ¿Cuáles? Pues las que necesitemos en ese momento. Generalmente una analítica de sangre y una analítica de orina, pero en función de lo que vayamos viendo en nuestro paciente, pues iremos pidiendo pues, un gen para tenerlo más rápido, un electro, una placa. ¿Y el TAC cuándo se lo pido? Pues generalmente en el primer episodio, cuando no encuentro un claro desencadenante, cuando tiene un nivel de conciencia llamativamente alterado, cuando tiene una focalidad o tengo dudas en la exploración neurológica, si hay un antecedente de un traumatismo, si no mejora con las pautas que vamos a hablar posteriormente, o si sospechamos una infección, es un paciente inmunocomprometido. ¿Vale? Y si no encuentro nada en las pruebas, pues pediré unas pruebas más específicas. Por ejemplo, una punción lumbar. Si no veo nada en el TAC, pero sospecho una subaracnoidea, pues me lo puede confirmar. O una infección. ¿Vale? Recordad que, por ejemplo, las infecciones o las meningitis en los ancianos muchas veces no cursan con fiebre y la única manifestación que pueden tener es un delirio. ¿Vale? El electroencefalograma, los estatus no convulsivos, encefalitis víricas o algunas encefalopatías metabólicas pueden tener un patrón del electroencefalograma característico o una resonancia, ¿vale? Y esto que es muy importante, esta diapositiva es a la que le tenéis que echar foto, ¿vale? Entonces, las medidas preventivas o no farmacológicas, ¿vale? Se puede prevenir con esto un 40 o un 30% de los casos de confusión en los pacientes, ¿vale? Y aunque no se puedan evitar del todo, se puede acortar la duración del mismo y la duración del tiempo de hospitalización. Entonces hay que enseñar a los familiares y a los cuidadores para que lo detecten de forma temprana. Facilitar la orientación temporal con relojes, calendarios, la radio, la tele, la espacial, recordándole al paciente dónde está y sobre todo la personal, que reciban visitas de los familiares, que les intenten acompañar por la noche, aunque no siempre es posible. Y muy importante, siempre que entremos en la habitación, presentarnos, decirles quiénes somos y ubicarles también, ¿vale? Favorecer que el paciente esté en un ambiente tranquilo y facilitar la higiene del sueño, pues la luz de día, minimizar los estímulos de noche, la temperatura adecuada, evitar las visitas nocturnas del personal, ¿vale? Y evitar en la medida de lo posible la medicación, ¿vale? Para dormir. Mejor las medidas farmacológicas. Luego, estimulación cognitiva. Esto intentar explicárselo a la familia, que lo más entretenido que esté el paciente, que le hagan preguntas, que esté todo el tiempo entretenido o trabajando el cerebro y corregir los déficits sensoriales. Si mi abuelo tiene gafas, en el hospital también, y si mi abuelo tiene audífonos, en el hospital también, porque se nos va a confundir, ¿vale? Hidratación, nutrición, oxigenación y muy importante vigilar la diuresis y las cacas. O sea, los pacientes tienen que comer, hacer caca y hacer pis. Si no hacen caca y no hacen pis, pues se confunden, ¿vale? Evitar el uso de catéteres y de sondas, evitarlos y cuando los tengan, pues evitar que lo manipulen. Antes de ponerle las contenciones, pues darles algo que tengan en la mano. Un peluche, una pelota, cualquier cosa, ¿vale? Y evitar eso, el uso de contenciones. Favorecer la movilización precoz, sentar al sillón, la rehabilitación y la fisioterapia, asegurar el dolor y evitar la medicación predisponente, ¿vale? Y recalcar que no hay evidencia de que el uso de fármacos en prevención prevengan el síndrome confusional agudo, ¿vale? Hay una revisión también del Cochrane sobre esto. Y luego el tratamiento. Pues fundamental tratar el desencadenante que nos esté produciendo el confusional, el tratamiento no farmacológico, que es esta misma diapositiva, ¿vale? Cuando os avisen por un paciente que está en un confusional, pues intentar la contención verbal, pues explicarle dónde está, intentar tranquilizarle y ya, pues si no nos queda más remedio, pues pasaremos a los fármacos, ¿vale? ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Los neurolépticos. ¿Recordáis que en la fisiopatología os dije que podía estar en relación con aumento de dopamina? Pues son antidopaminérgicos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo los utilizamos? Cuando el paciente esté agitado, se ponga en riesgo o se haga daño a sí mismo y a la gente alrededor y cuando los puntos anteriores hayan fracasado, ¿vale? No dar de forma sistemática y siempre que se den a las dosis más bajas posibles y el menor tiempo y tener en cuenta siempre los efectos adversos. Pueden prolongar el QT y van a producir la mayoría extrapiramidalismos, ¿vale? Y luego la inmovilización terapéutica, las contenciones como último recurso,
¿vale? Cuando, a pesar de las medidas farmacológicas y no farmacológicas, persiste la agitación psicomotriz y la causa desencadenante no se ha resuelto, y si se ponen, revisar constantemente con mucha frecuencia si siguen indicadas y cuanto antes se puedan quitar mejor porque pueden perpetuar el confusional, ¿vale? Aquí os dejamos una tabla con los fármacos neurolépticos, ¿vale? Destacar que los que más se utilizan en la planta de interna generalmente, pues el haloperidol, la quetiapina y otras veces la olanzapina. Los típicos en general son más potentes, más rápidos y van a producir más efectos extrapiramidales, o sea que cuidado en los pacientes con Parkinson o con parkinsonismo, ¿vale? El haloperidol tiene beneficio en el sentido de que es muy rápido y que puede administrarse por cualquier vía, intravenosa, intramuscular, subcutánea y oral en las gotitas, ¿vale? Pero cuidado que prolonga el QT y produce efectos extrapiramidales. Y luego la levomipromacina es más sedante que el haloperidol, ¿vale? Y se utiliza cuando a pesar de otros fármacos pues sigue agitado, pues se le pone este fármaco, ¿vale? Y luego los atípicos, que en general van a ser más sedantes y van a producir menos efectos extrapiramidales, van a ser los que vamos a intentar utilizar en aquellos pacientes que tengan algún parkinsonismo, ¿vale? El que más utilizamos es la quetiapina, tiene un buen perfil de seguridad y lo único que solamente se puede utilizar por vía oral. Y luego la olanzapina es más potente que la quetiapina y generalmente cuando están más agitados se suele utilizar. Vale, aquí tenéis las dosis. Y luego, ¿qué pasa con el síndrome confusional hipoactivo, que es el más frecuente? Aquí, perdón. En una sesión de RESIS nos comentaron el doctor Bartolomé en Things we do for no reason, lo del uso de antipsicóticos en pacientes con delirium. Entonces, importante, pues buscar el desencadenante, las medidas farmacológicas, pero hay que evitar los neurolépticos. ¿Cuándo se ponen los neurolépticos? Cuando están agitados o cuando corre peligro su integridad o la de otros. Estos pacientes van a estar tranquilos. Entonces, si le damos neurolépticos, lo único que vamos a hacer es favorecer que estén más dormidos y eso no nos interesa, ¿vale? Entonces, no, a los hipoactivos no les damos neurolépticos, ¿vale? Y estimulantes, no hay evidencia y pueden generar síntomas positivos, entonces, tranquilidad, ¿vale? Este es el algoritmo del UpToDate también del manejo del confusional para que lo tengáis a mano. Y vamos a hacer otro caso clínico que le va a tocar a Macedo. Venga, lee. Félix, 69 años, día 5 de ingreso. Antecedentes personales: sordera, deterioro cognitivo leve, parcialmente dependiente para actividades básicas a día diaria, hipertensión arterial sin síndrome organodiana, tratamiento en alapril, esfera anticoagulada con apixaval, control de frecuencia con bisoprolol, dolor crónico por espondiloartrosis y tratamiento con tramadol. Ingresa por gastroenteritis aguda y colesterol agudo, aquí uno no oligúrico. Y llaman por agitación. ¿Qué hacemos? Bueno, como hemos visto antes, ABCD, aunque sea agitación por si acaso, ¿no? Y ya le pedimos también un gem y un electro. Sí. A ver. ABC, vale. ¿Qué haces? O sea, exploras Sí. las constantes. Sí. ¿Vale? Antes de pedir cosas. Primero, exploramos anamnesis la que se pueda y constantes, ¿vale? Vale. Lee. Párpado vesical, sondaje con salida de 650 cc de orina y se queda tranquilo. Dicen que los días previos ha estado muy dormido por la mañana y por la noche se tranca una vez la vía. Le pautas un haloperidol profiláctico. Siempre puedo decir primera, la verdad. Vale, muy bien, muy bien. No, otras medidas no farmacológicas. El audífono porque es sordo, ¿vale? Asegurar la diuresis y la deposición, ¿vale? Y que la acompañe, ¿vale? Y en los días previos ha tenido un confusional hipoactivo, ¿vale? Por lo que no estaría indicado medidas farmacológicas y luego si se agita, pues se lo ponemos,